Buenos días con todos. ¿Me escucha? Buenos días, doctor. Sí. Ok, el día de hoy vamos a tocar un tema, en este caso es la diabetes mellitus, que es una enfermedad prácticamente endémica ya a nivel mundial. Vamos a tocar el tema del aprendizaje, el desarrollo del tema, la aplicación e integración de lo aprendido y la síntesis del tema. El logro del aprendizaje prácticamente va a ser de que ustedes van a poder comprender por qué mecanismos se forma el, una diabetes mellitus tipo 1, a la contrapuesta de la diabetes mellitus tipo 2 y así como las complicaciones agudas que se pueden presentar y las complicaciones crónicas que se pueden presentar también. Entonces, si bien es cierto, la diabetes mellitus está considerada como un conjunto de, un conjunto de complicaciones, un conjunto de enfermedades de las cuales todos llevan a que todos estos complejos de enfermedades se basan en la hiperglicemia. ¿Quién está haciendo algo? ¿Alguien está con audio? Por favor, que lo apague su audio. Ok. Entonces es un conjunto de enfermedades en la cual el punto principal es la hiperglicemia. Naturalmente, y esto trae síntomas cardinales, ¿no? Como ustedes ya conocen los síntomas cardinales: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, lo que usualmente sucede en lo que es las enfermedades como diabetes mellitus. Pero nosotros debemos conocer qué sucede alrededor. Si bien es cierto, acá tenemos la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, otros tipos de diabetes, y también tenemos algo muy importante, la diabetes gestacional. Y tenemos tres términos importantes: glucosa tomada en ayunas, la glucosa postpandreal, que es una glucosa que yo saco posterior a las 2 horas de haber consumido 75 gramos de glucosa anhidra, y tenemos algo muy importante que es la hemoglobina glicosilada, que esto naturalmente se hace en laboratorios estandarizados que son en los Estados Unidos, pero en el Perú también nosotros lo podemos realizar, pero solo lo tenemos como valor referencial. Entonces, si bien es cierto, la glucosa normal está por debajo de 100, que es muy importante. En este caso, la glucosa normal varía desde 70 a 100 miligramos sobre decilitros. Eso para nosotros es una glucosa normal en ayunas, más o menos de 8 horas que no hemos comido nada. En la postpandrial, naturalmente 2 horas después de haber consumido 75 gramos de glucosa anhidra, tiene que ser de 140 a menos, o naturalmente de 100 a 140, y la hemoglobina glicosilada menos de 5.6. Nosotros llamamos estado de prediabetes cuando esta glicemia se encuentra en ayunas, posterior a 8 horas sin comer nada, entre 100 y 125, 2 horas posterior a una carga de glucosa de 75 gramos, entre 140 y 199, y una referencia de hemoglobina glicosilada que se encuentre entre 5.7 y 6.4. En este contexto, nosotros podemos llamar que este paciente se encuentra en un estado de prediabetes. Ahora, si bien es cierto, para yo poder diagnosticar diabetes mellitus tipo 2, mi glucosa debe estar por encima de 126, y que esto no solo se toma en una sola muestra, naturalmente va a tener que ser 1, 2, hasta 3 muestras para yo poder decirles al paciente: señor, usted es diabético. Si posterior a la carga de glucosa de 75 gramos de glucosa que yo le he dado, me sale mayor a 200, o si le he sacado una hemoglobina glicosilada y me sale mayor a 6.5. Si bien es cierto, como les mencioné, puedo tomar estos valores como
paciente diabético, pero no necesariamente tiene que ser en una muestra. Le tengo que citar al paciente al día siguiente, le tengo que citar al paciente un día más. Si puedo tener 3 muestras y este paciente tiene mayor a 126 en 3 muestras seguidas, ya este paciente es considerado como diabético. Pero va a ocurrir la incidencia de la cual me salga una glucosa en 140, otra me salga en 110 y otra me salga en 115. Ok, tengo un dato positivo, pero tengo 2 datos que me dicen prediabetes. O también me puede salir 140 y me puede salir 2 días siguientes 2 datos normales. En este caso de 99 y 99 el día siguiente. Si esto es así, yo debería hacerle las demás pruebas. Si es así, debería basarme en otra prueba más. Entonces debería hacerle una glucosa postprandial o debería hacerle una hemoglobina glicosilada para poder afianzar el diagnóstico y poder decirle, ese señor, usted es diabético. Entonces, dentro de esto, prácticamente la más fiable es la glucosa en postprandial con 75 gramos, que nosotros llamamos glucosa postprandial. Hay 4 tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1, que estamos conociendo acá, la diabetes mellitus tipo 2, los tipos específicos de diabetes, en este caso, en esta muestra de acá, y la cuarta prácticamente la diabetes gestacional. Por frecuencia, a nivel mundial, naturalmente, la diabetes mellitus tipo 2 está ocupando prácticamente entre el 90 y 95% de todas las diabetes mellitus, entre todas estas enfermedades. Y la diabetes mellitus tipo 2 prácticamente entre el 5 y el 10%. La incidencia de diabetes mellitus tipo 1 es muy infrecuente. Y recordemos que la diabetes mellitus tipo 1 naturalmente se da en personas en edad infantil. En este caso tenemos edades que varían de entre 5 a 10 años, que no significa que un adulto no pueda hacer diabetes mellitus tipo 1. Sí, sí puede hacer tipo 1, pero también hay un rango de un porcentaje de que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en un 90% son infantes y el 10% puede ser en la edad adulta. Si bien es cierto, la diabetes mellitus tipo 1 se basa en la destrucción de las células beta con déficit absoluto de insulina, y esto se debe prácticamente porque las células beta van a empezar a ser dañadas. En este caso van a ser apoptosis y esto se debe a un mecanismo inmunitario. Si bien es cierto, yo tengo 2 tipos de diabetes mellitus tipo 1, la inmunitaria y la idiopática. Simplemente esto varía porque la inmunitaria me va a salir anticuerpos positivos y la idiopática me va a salir anticuerpos negativos. Entonces, yo ya paso a lo que es la diabetes mellitus tipo 2 y este tiene un contexto distinto. Este tiene un contexto en el cual mi problema ya no son las células beta que se están destruyendo. Mi problema es de que en los tejidos periféricos está habiendo resistencia a la insulina. Y también esto va a haber un déficit relativo de la insulina. Si bien es cierto acá en la diabetes mellitus tipo 1 están muriendo células y por ende el déficit absoluto va a ser de insulina, en acá no hay muerte celular de células B. Entonces yo voy a tener cantidad de insulina, pero esto es relativo porque en algún momento esta célula beta va a trabajar demasiado, que en algún momento se va a cansar y posteriormente va a disminuir su producción de insulina. Si bien es cierto, también tenemos otros tipos específicos de diabetes, como son las mutaciones genéticas, ¿no? Y dentro de las mutaciones genéticas ya tenemos los famosos MODIs, ¿no? MODI 1, MODI 2, MODI 3, MODI 4, MODI 5, MODI 6. Si bien es cierto, este tipo de MODIs no se va a preguntar en el examen, pero hay que tener conocimiento de que existen este tipo de enfermedades genéticas que me pueden llegar hacia hacer una diabetes mellitus
en este caso de otros tipos específicos. También tenemos defectos genéticos en la acción de la insulina, ya sea por la resistencia a la insulina de tipo A, el leprechuanismo, el síndrome de Rabson-Mendenhall. Podemos tener múltiples enfermedades de la cual el problema es de que la insulina no ejerce su acción. También tenemos enfermedades del páncreas, una pancreatitis crónica, tenemos enfermedades traumáticas del páncreas, en la cual alguien ha venido, le metió un cuchillo cerca del páncreas, le han tenido que reseccionar el páncreas y prácticamente este paciente queda con diabetes mellitus. Tipo 1, tipo 2, dependiendo si es déficit absoluto o déficit relativo de insulina. Las endocrinopatías, dentro de acá la más importante es la acromegalia y el síndrome de Cushing, de la cual estos me van a dar diabetes, diabetes mellitus, y las infecciones, y dentro de estos la rubiola es la más importante. Y también tenemos lo que es la diabetes gestacional. En cuanto a la diabetes gestacional, prácticamente lo que podemos decir es de que se da en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo, y acá prácticamente esto se debe a que los efectos de la insulina empiezan a disminuir por las hormonas placentarias, en este caso de la gestante en el momento. Y acá estamos 23, ¿no? Aguinaga, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Aimituma, Presente, doctor. Buen día. Antón Vargas, Antón Vargas, Aranda Lunsen, Presente, doctor, buenos días. Astochado Silva, Presente, doctor, buen día. Bastillas Enríquez, Presente, doctor, buenos días. Campos Echabautis, Presente, doctor. Buen día. Cárdenas Guamaní, Presente, doctor. Buenos días. Cárdenas Ruiz, Carpio Molina, Carpio Molina, Córdoba Ruiz, Presente, doctor. Buenos días. Domínguez Joaquín, Presente, doctor. Buenos días. Enciso Escobar, Enciso Escobar, Estofanero Cuarite, Presente, doctor. Buenos días. Galván Fajardo, Presente, doctor, buenos días. Gamonal Romero, Presente, doctor, buenos días. Garay Mantilla, Presente, doctor, buen día. Huarcay Cañaupa, Presente, doctor. Guayanín Ñáñez, Presente, doctor. Cuipa Machado, Presente, doctor. Yamoca Domínguez, Presente, doctor. López Velázquez, Presente, doctor, buenos días. Manrique Iparaguirre, Presente, doctor. Buenos días. Martínez y Nostroza, Presente, doctor, buenos días. Menéndez Altamirano, Presente, doctor. Presente, doctor. Moria Alarcón, Presente, doctor. Munive Manrique, Presente, doctor. Buenos días. Muñoz Rengifo, Presente, doctor, buenos días. Pablitas Vegaray, Presente, doctor, buenos días. Ores Urichaki, Presente, doctor. Buenos días. Pero Kruger, Pero Kruger, Pérez Jordán, Presente, doctor, buenos días. de Rosas, Raimundo
Silva Calle. Silva presente, doctor. Buenos días. Doctor, no le escuché Ríos. Presente. Estoy llamando Raimunde Rosas. Ríos Ucinábar. Presente, doctor. Santos Gómez. Presente, doctor. Buenos días. Hace un lapsus. Silva Calle, ya tenemos. Talledo Ruiz Díaz. Talledo Ruiz Díaz. Talledo presente, doctor. Buenos días. Valdés Maldonado. Presente, doctor. Buenos días. Valdés Maldonado. Yupanqui Yanqui. Yupanqui Yanqui. Presente, doctor. Yupanqui. Yupanqui, sea rápido. Celada Borja. Presente, doctor. Buenos días. Entonces, hablemos un poco de la hemostasis de la glucosa, ¿no? Si bien es cierto, la glucosa es producida por el hígado, y eso es algo muy importante, aparte de que se produce en el hígado, la glucosa en el hígado también se da el almacenamiento a través del glucógeno. Muy aparte de esto, el que lo consume prácticamente o que hace su utilización es los músculos y el tejido graso. Entonces, tengo a alguien que produzca, tengo algo que amanezca y tengo a alguien que la utilice. En este caso son los órganos como son los musculares, el tejido lipídico y también cierta parte del músculo y de la grasa prácticamente ocasiona acá el almacenamiento. No es que no se almacene también acá en el músculo, también se va a almacenar. Y si bien es cierto, tanto la insulina como el glucagón, ya la insulina sale por las células beta, el glucagón por las células alfa, esto prácticamente va a ser el regulador. ¿El regulador en qué? En que haya producción, en que haya almacenamiento y en que haya su utilización. Entonces, la insulina prácticamente es el que regula prácticamente tanto en la producción como en el almacenamiento y como en la utilización de la glucosa. Y bien es cierto, también a nivel cerebral se puede dar un impulso neuronal, metabólico, hormonal, y esto me va a ayudar prácticamente al control de la insulina. Entonces, si bien es cierto, conforme yo tengo una dieta, empiezo a comer, y naturalmente va a tener que generarse insulina para que esta glucosa naturalmente pueda ingresar hacia la célula muscular o generar pocas cantidades de insulina para que esta glucosa que se está generando dentro del hígado pueda ser utilizado por este músculo. Y algo muy importante, si bien es cierto, el cerebro no necesita de insulina para el consumo de glucosa. Entonces, si les van a preguntar cuál de estos órganos no requiere insulina para su ingreso de glucosa, prácticamente estamos hablando de lo que es el cerebro, ¿no? El cerebro no requiere de la insulina para el ingreso de la glucosa hacia las células para poder ser metabolizada. Si nosotros vemos acá, tenemos la molécula de insulina, y en este caso, si tengo una molécula de insulina, acá tengo la preproinsulina, acá tengo la escisión de la secuencia señal, y esto va a quedar como proinsulina. Y naturalmente, cuando se escinde el péptido C, voy a tener lo que es la insulina. Y esto es muy importante porque en estos gránulos de acá, lo que se contiene prácticamente son la proinsulina. O sea que tiene la insulina con su péptido C. Pero, ¿qué me estimula a que esta vesícula o este gránulo secretor expulse la insulina hacia la sangre para que pueda cumplir sus acciones metabólicas? Es la glucosa. Yo como, y la glucosa en sangre naturalmente va a empezar a aumentar porque va a pasar de enterocito a
sistema sanguíneo, y el sistema sanguíneo va a estar aumentando el control. Esta glucosa prácticamente se va hacia el páncreas, y el páncreas tiene receptores, tiene transportadores de glucosa. En este caso, el páncreas, la célula beta en su fin, tiene un transportador, o tiene dos, el GLUT1 y el GLUT2. El GLUT1 y el GLUT2 prácticamente van a permitir el ingreso de la glucosa hacia la célula beta. Y algo muy importante, esto tampoco requiere de insulina. Para que funcione este GLUT, tanto el GLUT1 como el GLUT2 no requiere de insulina para el ingreso a la célula. Si bien es cierto, está ingresando glucosa a la célula beta, porque esta es una célula beta del páncreas, esto va a empezar a hacer su metabolismo. Glucosa 6-fosfato, piruvato, y el piruvato va hacia el metabolismo aeróbico, y al final, ¿quién no va a salir? Nuestro gran famoso ATP, a través del ciclo de Krebs. Si bien es cierto, este ATP, yo tengo un canal dependiente o sensible de ATP, de la cual me va a empezar a liberar el potasio, que como nosotros sabemos, el potasio es intracelular. Esto lo va a liberar hacia el espacio extracelular. Si bien es cierto, esto lo libera hacia el espacio extracelular, esto va a iniciar algo. Esto va a iniciar la despolarización de la membrana de la célula beta. Si despolariza la membrana de la célula beta, yo también tengo en esa membrana conductos o canales dependiendo de voltaje. Entonces, esta despolarización me genera un voltaje. Al generar un voltaje me va a aperturar los canales de calcio y va a ingresar el calcio a nivel de la célula beta. Si bien es cierto, este calcio por sí solo puede ir hacia los gránulos secretores de insulina, y esto va a permitir de que este gránulo se empiece a fusionar con la membrana y empiece a secretar la proinsulina. Si bien es cierto, esto lo hace por medio de una endocitosis o exocitosis. Muy aparte de que la misma glucosa, que no requiere de insulina, recuerden, en las células beta, para el ingreso de esta glucosa, también tengo algo muy importante, que a nivel intestinal, cuando yo estoy consumiendo alimentos, también secreto algo muy importante, las incretinas. Al secretar las incretinas, nosotros en las células beta, también lo último que se ha descubierto es que tenemos receptores de incretinas. Estos receptores de incretinas son estimulados por las incretinas, y esto va a activar el sistema de AMP cíclico. ¿Por qué me interesa el AMP cíclico? Porque el AMP cíclico va a activar todos los sistemas, que va a activar el calcio, y eso también va a permitir la salida de los gránulos secretores, que se va a liberar como proinsulina, y a nivel de esta salida prácticamente esto se libera como SINDE, como péptido C y como insulina. Y esto es algo muy importante porque el péptido C naturalmente tiene un tiempo de vida más prolongada de lo que es el tiempo de vida de la insulina, ya que la insulina le va de frente a hacer sus funciones. En cambio, el péptido C no tiene funciones, entonces va naturalmente a prolongar su tiempo de vida. Esto es muy importante porque es un proceso diagnóstico en el cual yo voy a diagnosticar si es que está saliendo más insulina o no está saliendo más insulina, porque la insulina, dosarla es relativa. Entonces yo prefiero dosar péptido C. Si bien es cierto, ya nos vamos hacia el músculo, y en este músculo nosotros vamos a tener a la insulina que está llegando por este extremo. Si bien es cierto, nosotros tenemos acá receptores de la insulina, esta insulina se va a unir al receptor. ¿Con qué fin se va a unir al receptor? Se va a unir con el fin de que se vaya a estos gránulos que contienen transportadores de glucosa 4, o los bien conocidos GLUT4, de la cual esta unión de la insulina con su receptor va a activar todos los mecanismos para que haya la traslocación desde los gránulos que tienen estos receptores hacia la membrana del músculo.
¿Por qué necesito que se transporte eso hacia la membrana del músculo? Porque este es el canal que permite la entrada de la glucosa. Entonces, si yo tengo acá una glucosa prácticamente nadando en el sistema, en el vaso sanguíneo, yo necesito que ingrese. Mientras estos GLUT4 no se presenten acá en la membrana, esta glucosa nunca va a entrar. Necesita que venga la insulina, libere o trasloque este GLUT4 hacia la membrana para que pueda ingresar la glucosa y pueda seguir su proceso, ¿no? Su proceso, metabolismo de la glucosa para generar ATP y naturalmente para el almacenamiento también, como le mencioné, que el almacenamiento no solo se realiza en el hígado, también el almacenamiento se realiza en lo que es el músculo, que también lo puede depositar como glucógeno. Pero la insulina no solo cumple ese papel de llevar o la traslocación del GLUT4 hacia la membrana muscular, que prácticamente es la función que estamos hablando de transporte de la glucosa. También tenemos que es la síntesis de glucógeno, que es cómo se va a almacenar la glucosa a nivel del músculo, va a tener la síntesis de proteínas y va a actuar sobre el crecimiento celular. Entonces la insulina no solo cumple la función a nivel celular, de la cual me permite solo llevar las células, la glucosa hacia el interior del músculo, sino que también me cumplen otras funciones como síntesis de glucógeno, síntesis de proteína y de crecimiento celular. Si bien es cierto, yo tengo hormonas, que en este caso mi preponderancia, que es la insulina, que me va a permitir disminuir la glucosa en sangre, porque recordemos que esta glucosa, la insulina, lo está transportando hacia el interior de la célula muscular, en la cual va a disminuir las concentraciones de glucosa, pero estas concentraciones de glucosa que están disminuyendo, tengo contrapartes. Y estas contrapartes nosotros les llamamos lo que son las hormonas contrarreguladoras. ¿Quiénes son estas hormonas contrarreguladoras? El glucagón, la epinefrina o la norepinefrina, la hormona de crecimiento, la hormona corticotropa y los glucocorticoides. Todas estas hormonas contrarreguladoras naturalmente van a hacer de que si esto acá está disminuyendo la glucosa en sangre, esto van a permitir el aumento de la glucosa en sangre. Por eso son hormonas contrarreguladoras a la insulina. ¿Por qué? Porque va a permitir el efecto contrario. Naturalmente, estimulando la glucogenólisis, prácticamente el glucagón, la epinefrina, la hormona de crecimiento que va a aumentar, va a estimular el catabolismo de los ácidos grasos, y la hormona corticotropa que va a estimular la secreción de los corticoides, y los corticoides naturalmente van a metabolizar la movilización de las proteínas, la estimulación de la gluconeogénesis y el incremento de la resistencia a la insulina. Entonces, todos estos procesos, todas estas hormonas contrarreguladoras tienen como fin aumentar la glucosa en sangre, y la insulina es la única que disminuye la glucosa en sangre. Por ende, la hipoglicemia. Si hablamos de diabetes mellitus tipo 1, en la diabetes mellitus tipo 1 que tengo dos, tengo la autoinmunitaria y tengo la idiopática. Si bien es cierto, tengo una predisposición genética, y acá tengo prácticamente los genes ligados al HLA, DR3 y DR4, que son los más importantes, pero no solo es que tenga la predisposición genética, también debo tener factores ambientales, debo tener infecciones virales, como una de las más importantes es la rubiola, y también puedo tener daño directo de las células betas, que en este caso me va a generar antígenos. Todo esto, o autoantígenos, todo esto naturalmente va a generar una respuesta inmune de las células beta normales o las células beta que se encuentran alteradas porque se han ocasionado daños a través de la infección. Si esto es cierto, va a haber el ataque por el sistema inmune, y el más importante, el sistema inmune celular, va a atacar hacia las células beta y va a generar su destrucción. Y esto prácticamente, para que llegue a una diabetes mellitus tipo 1, porque estamos hablando de inmunomediada,
Prácticamente para que haya diabetes tiene que haber al menos la destrucción del más del 70% de las células beta. Y generalmente acá hay una fase de luna de miel en la cual es un proceso anterior a la diabetes mellitus tipo 2, antes de que empiecen los tipo 1, disculpen, antes que comiencen los síntomas. ¿Cómo sucede esto? Si bien es cierto, yo tengo ya el HLA de R3, de R4, a esto se le suma los factores ambientales, como son las infecciones virales, el más importante que es la rubiola, puede ser la proteína de leche de vaca, nitrosourias, la pubertad, la gestación. Entonces, asociado a esta predisposición genética que yo tengo, esto generalmente se va a funcionar como un inmunoactivador, porque ya tengo la predisposición genética. Y esto naturalmente me va a generar a que empiece a generar un sistema inmune que empiece a atacar hacia las células beta. Y esto va a ir destruyendo poco a poco en el transcurso del tiempo. Pero cuando Doctor, no se le escucha. ahora sí, porque estoy con una tos también que me dificulta un poco. Entonces, ¿se me escucha ya? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Disculpe que estoy con arcadas de tos hace rato que acá me dificulta. Entonces, tenemos que ya cuando la destrucción llega prácticamente al 70, al 80%, ya el paciente va a empezar a tener clínica de diabetes mellitus tipo 2, tipo 1, disculpen. Recordemos que la diabetes mellitus tipo 1 se da en infantes, en el 90% de los casos, en un rango de edad entre 5 a 10 años, muy infrecuente en adultos, por eso se dice que prácticamente 10% de los adultos, y que la diabetes mellitus 1 tiene que tener predisposición genética y aparte de factores ambientales, y para esto tiene que haber destrucción de células beta a través del sistema inmunitario, autoinmunitario. Entonces ahí hablamos de diabetes mellitus tipo 1. Entonces, en la diabetes mellitus tipo 1, como les mencioné, es un factor inmunitario. Si es un factor inmunitario, va a tener que generarse por células inmunitarias. Entonces, el páncreas, ya sea lesionado, por ejemplo, una rubiola, ¿no? Que me lesionó prácticamente las células de los islotes del páncreas, las células beta. Entonces, esto va a presentar autoantígenos. ¿Antígenos? ¿Qué tipos de antígenos? Puede ser contra la misma insulina, puede ser antígenos contra el glutamato descarboxilasa, que genera también las células beta, puede ser contra los islotes de las células beta y contra el transportador de zinc, de la cual también se encuentra dentro de estos islotes. Entonces, cualquiera de estos blancos lo va a chapar prácticamente la célula dendrítica y esta célula dendrítica naturalmente va a hacer su proceso de
presentación de antígenos a la célula TCD4 y esto naturalmente va a ir hacia nuestro amigo, la célula TCD8. Prácticamente en la mayoría de las enfermedades inmunológicas se debe a la destrucción de las células mediada por apoptosis por las células de los linfocitos TCD8. Y lo mismo que pasa con el hipotiroidismo, ¿no? El linfocito CCD8 se acerca a la célula beta, le presenta sus perforinas, ingresa sus granzimas B y esto naturalmente va a activar las caspasas y al final las células B van a morir por apoptosis. Entonces, este proceso, cuando los linfocitos TCD8 están atacando hacia la célula beta, este proceso se llama insulinitis. Vea que se debe a un proceso inflamatorio. Entonces, y muy aparte de esto, es algo muy importante, en un paciente con diabetes mellitus tipo 1, se va a generar al menos 3 anticuerpos que quiero que se aprendan. Los anticuerpos contra la insulina, los anticuerpos contra los islotes, los anticuerpos contra el glutamato descarboxilasa y los anticuerpos contra el transportador de cine específico. Entonces, estos 4 deben estar, al menos 2 o 1 deben estar presentes en el dosaje porque yo le voy a mandar un panel de anticuerpos contra la diabetes mellitus tipo 1. Entonces me van a dosar todos estos anticuerpos. Al menos debe estar presente uno. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 tiene otro contexto fisiopatológico. Acá el detalle es la resistencia a la insulina. Si bien es cierto, la célula beta van a seguir, no tiene destrucción, y estos van a naturalmente generar insulina en su forma normal. ¿Cuál es el problema? El problema es acá. El problema es en el músculo y el problema es en el tejido graso que van a presentar resistencia a la insulina. Resistencia por su receptor, porque naturalmente si el receptor no capta la insulina, naturalmente el transportador de GLUT4 no va a salir hacia la membrana muscular y no va a captar prácticamente lo que es la glucosa. Si bien es cierto, hablamos sobre resistencia a la insulina, que antes de esto quiero ver acá, ¿qué es la resistencia a la insulina? Bien es cierto, la resistencia a la insulina, como le mencioné en la gráfica anterior, este de acá es el receptor de la insulina, este es el receptor de la insulina, acá está viniendo la insulina para poderse unir y eso va a hacer la translocación de los GLUT4 hacia acá para poder ingresar la glucosa. En este caso, el receptor de la insulina está bloqueado. Eso es lo que nosotros llamamos resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque naturalmente en este receptor bloqueado la insulina no va a captarse y naturalmente este transportador GLUT4 no se va a presentar en la membrana. Y entonces la glucosa no va a tener cómo entrar y va a haber hiperglicemia. ¿A qué se debe prácticamente esta resistencia a la insulina? Se va a deber prácticamente, no existe hasta ahorita o hasta la fecha de que por qué sucede este proceso de resistencia a la insulina, simplemente se ha postulado ciertos mecanismos, pero hasta ahorita no se ha decidido si es esto o no. Simplemente se los voy a mencionar, que es que la hiperinsulinemia induciría la regulación a la baja del receptor, que significa que si yo no, la glucosa sigue elevada, va a entrar a la célula beta y la célula beta va a generar mucho más insulina y naturalmente yo voy a tener mi receptor bloqueado y esto va, como yo tengo gran cantidad de insulina, que aparece más cantidad de insulina, lo que va a hacer mi receptor prácticamente es introducirse hacia la célula y no poder captar esta insulina. Mayor cantidad de ácidos grasos libres que alteran la acción de la insulina. Si que vemos acá vemos depósito graso a nivel muscular y esto me va a permitir que haya resistencia a la insulina. La acumulación de lípidos en el interior de la célula. La acumulación de lípidos
a la célula muscular, también me va a traer resistencia a la insulina. Expresión alterada de péptidos circulantes derivados de adipocitos que modifican la acción de la insulina. Entre ellos, los más importantes en necrosis de factor tumoral alfa, interleuquina 6 y la adinopectina. Estados inflamatorios crónicos que todos prácticamente ya los conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto, en algún momento empieza lo que es la resistencia a la insulina, el páncreas o las células beta va a ser algo muy importante. El páncreas va a empezar a generar, disculpen, las células beta van a empezar a generar más cantidad de insulina. Si vemos acá este gráfico, conforme la resistencia a la insulina va aumentando, esto de acá va a aumentar la insulina que se va a secretar. Pero esto va a llegar hasta un tope. Va a llegar hasta un tope porque las células, como les mencioné en la enfermedad renal crónica, las células en algún momento se llegan a cansar. Cuando las células se cansan por su hiperfunción, esto naturalmente va a empezar a disminuir los niveles de insulina que van a producir las células beta. Y si esto es cierto, ya la baja de esta producción de insulina me va a traer intolerancia a la glucosa y al final, si sigue bajando la producción de insulina, me va a llevar a una diabetes tipo 2. Pero ¿qué pasó? Acá se generó porque hubo resistencia a la insulina y esta resistencia a la insulina hizo de que mis células beta pancreáticas se empiecen a hiperfuncionar, generar hiperinsulinemia y esto a la larga, naturalmente, mis células beta ya no la van a producir porque esta célula sufre desgaste. Entonces, esto es en quien sucede, naturalmente, en obesos en el 80% de los casos que van a generarme o que van a ser diabetes mellitus tipo 2. Entonces, dentro de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, un rasgo muy importante que le van a preguntar o mencionar en los exámenes es la hiperinsulinemia. Recordemos que la diabetes mellitus tipo 1 no hay hiperinsulinemia. Acá simplemente es destrucción de células y la glucosa, la insulina va a empezar a tener un déficit absoluto. En el cambio, en la diabetes mellitus tipo 2, en un inicio va a haber hiperinsulinemia al inicio de la enfermedad y posteriormente va a caer ya la producción de insulina y ya en estos casos ya estamos hablando de diabetes mellitus tipo 2, que se asocia déficit relativo de insulina asociado a resistencia a la insulina en los tejidos periféricos. Ahora, pero esta resistencia a insulina, si bien es cierto, se asocia prácticamente a diferentes enfermedades. Resistencia a insulina me puede llevar hacia la diabetes mellitus tipo 2, la más importante. Esta resistencia a insulina me puede generar hipertensión arterial. Esta resistencia a la insulina me puede dar hiperinsulinismo. Recordemos, como les mencioné anteriormente, si la insulina no se está acoplando a ese receptor porque tiene resistencia y la glucosa está aumentando en lo que es en sangre, naturalmente la célula beta va a pensar de que no hay insulina y va a empezar a secretar mucho más. Eso lo llamamos hiperinsulinismo. La resistencia a insulina está asociado al síndrome de ovario poliquístico. La resistencia a insulina está asociado a esteatosis hepática no alcohólica, o sea, el acúmulo de grasa dentro del hepatocito. Está asociado también a la hiperferritinemia, sobrecarga de hierro. Está asociado a la hiperuricemia, a la microalbuminuria, muy importante porque esto también daña lo que es el tejido renal. Está asociado a aterotrombosis, inflamación vascular y disfunción endotelial, esto es muy importante, y está asociado a la disminución de la actividad fibrinolítica, muy aparte de la obesidad y de la lipidemia. En otras palabras, ¿cuál es la fisiopatología del síndrome metabólico que estamos mencionando acá? Porque tengo hipertensión, obesidad, lipidemia, diabetes mellitus tipo 2. Todo esto prácticamente son estados de síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico, una de sus causas principales es la resistencia a la insulina.
Ahora vamos a hablar de lo que son las complicaciones. Dentro de las complicaciones de la diabetes mellitus tenemos complicaciones agudas y tenemos complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas tenemos tres. Tenemos la cetocidosis diabética, tenemos el estado hiperosmolar hiperglicémico y tenemos la hipoglicemia. Dentro de las enfermedades crónicas o las complicaciones crónicas tenemos las microvasculares y tenemos las macrovasculares que posteriormente vamos a hablar. Si bien es cierto, las condiciones de que un paciente me haga cetoacidosis o me haga estado hiperosmolar se va a deber a algo muy importante. El paciente que me hace estado hiperosmolar tiene que tener disminución relativa de insulina. En cambio, el que me hace cetoacidosis diabética tiene que tener disminución absoluta de insulina. Entonces, esta es prácticamente la conducción, la fisiopatología de las enfermedades, de las complicaciones agudas. Si es que tiene un déficit agudo o si tiene un déficit relativo de la insulina. ¿Por qué? Porque este déficit absoluto de insulina, prácticamente no voy a tener nada de insulina. Es por eso que la cetoacidosis diabética está más predispuesta a que lo hagan los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, pero no necesariamente es así. Entonces, esto va a ser al tejido graso y va a empezar a liberar ácidos grasos libres, este déficit absoluto de insulina. Va a empezar a generar ácidos grasos libres y esto a nivel hepático va a empezar a generar cuerpos cetónicos. ¿Qué cuerpos cetónicos, doctor? Allá, el acetoacetato, el hidroxibutirato y la acetona. Estos son los tres cuerpos cetónicos que se forman. Y como estos son cuerpos cetónicos, son ácidos, naturalmente, esta hipercetonemia me va a llevar hacia la disminución de bicarbonato. Y si disminuyo mi bicarbonato, también disminuyo mi pH y esto me va a ocasionar una acidosis metabólica. Me va a ocasionar acidosis metabólica y en eso estamos hablando de una cetoacidosis diabética, por eso es el nombre. En cambio, en la disminución relativa de la insulina, esa poca cantidad de insulina que yo tengo, naturalmente no va a permitir la cetosis, no va a permitir la formación de cuerpos cetónicos. Ya, acá no se va a permitir los cuerpos cetónicos, entonces significa que no hay cuerpos cetónicos que se forme en el estado hiperosmolar hiperglicémico. Lo que va a pasar acá es que va a haber la glucogenólisis y la gluconeogénesis, o sea que se va a formar gran cantidad de glucosa. Va a empezar gran cantidad de glucosa. Si presenta gran cantidad de glucosa, naturalmente voy a tener hiperglicemia y por ende tanta glucosa en sangre, que naturalmente esto sobrepasa los 600, esto voy a tener una diuresis osmótica, voy a empezar a eliminar gran cantidad de líquido y esto me va a traer una deshidratación. Y entonces acá estamos hablando de un estado hiperosmolar por déficit relativo de la insulina y en el estado natural está asociado a diabetes mellitus tipo 2. Y el déficit absoluto de la insulina asociado a diabetes mellitus tipo 1 me va a traer una cetoacidosis diabética. Si bien es cierto, hablando un poco más de cetoacidosis diabética, como ya yo mencioné, es el déficit absoluto de la insulina que prácticamente se da estos en pacientes de diabetes mellitus tipo 1, pero no siempre, porque no significa que un diabetes mellitus tipo 2 me pueda hacer una cetoacidosis diabética. Entonces acá hay un decremento absoluto de la insulina y acá me van a actuar mis hormonas contrarreguladoras. Como ya les mencioné, las hormonas contrarreguladoras comienzan a aumentar la glucosa en sangre. Entonces, este déficit absoluto de insulina me va a traer la formación de cuerpos cetónicos, hidroxibutirato, acetoacetato y acetona, y estos, como son ácidos, me van a producir una acidosis metabólica. También va a haber el aumento de la gluconeogénesis, va a haber aumento de la lipólisis, aumento de la glicogenólisis y aumento de la glicosis. Y esto me va a traer la hiperglicemia. Ya que también puede haber diuresis osmótica, sí,
y esto también me puede traer hipovolemia. Pero una de las clínicas más importantes de un paciente de cetoacidosis diabética es un paciente con dolor abdominal que viene con respiración de Kussmaul y que parte de esto es cuando yo veo su aliento es a manzana. A toda esta clínica se le asocia, si yo le saco un análisis de gases arteriales, voy a tener un pH menor a 7.3, un bicarbonato menor a 15, y esto prácticamente me está dando el diagnóstico de una cetoacidosis diabética. En el estado hiperosmolar, ya que me olvidé, tiene que ser una glucosa mayor a 250. En el caso del estado hiperosmolar, prácticamente asociado a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, acá hay déficit relativo de la insulina que me va a permitir esa poca insulina que hay, bloquear la producción de cuerpos cetónicos. En este caso, acá no hay cetosis, hay ausencia de cetosis. Entonces, las hormonas contrarreguladoras, cortisol, adrenalina, y hormonas de crecimiento me van a generar todos los procesos para generar hiperglicemia, y esta hiperglicemia a gran escala me va a aumentar la osmolaridad. Como doctor, como les dije, en el estado hiperosmolar hay diuresis osmótica por tanta cantidad de glucosa que se encuentra en los túbulos renales. Si bien es cierto, esto me va a generar una clínica, usualmente es el viejito con diabetes mellitus que viene súper deshidratado, ¿no? Y trastorno de sensorio, deshidratado con trastorno de sensorio, y que yo le saco un análisis de gases arteriales en la cual encuentro el pH normal o el pH que no me dice que haya acidosis mayor a 7.3, su bicarbonato mayor a 15, pero tengo una glucosa prácticamente de 600, por encima de 600, y que si yo le saco la osmolaridad me sale mayor a 320. Si bien es cierto, esto ya es un estado hiperosmolar, hiperglicémico, y esto es el diagnóstico. Y prácticamente si yo le saco en la orina los cuerpos cetónicos, va a ser negativo. En cambio, en el estado de cetoacidosis diabética, yo pido la orina y en la orina me sale positivo para los cuerpos cetónicos. Ya, esto prácticamente es lo que me menciona por qué hay una cetoacidosis diabética, prácticamente es el déficit absoluto de la insulina. Y en el estado hiperosmolar prácticamente hay un déficit relativo de la insulina, que es lo que necesito que se aprenda prácticamente de este cuadro. La hipoglicemia, la hipoglicemia es algo muy importante porque la mayoría de los pacientes con diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o ya sea tipo 2, prácticamente requieren de insulina. Y hay veces son familiares de la cual no son expertos en poner insulina y a veces se les pasa bastante las dosis. Entonces viene un abuelito con una complicación aguda que es la hipoglicemia por el exceso de dosis, o le estabas poniendo la insulina normal, o sea, la insulina a sus dosis que estaban adecuadas, pero el abuelito por X motivos no comió. Entonces le estabas poniendo la dosis adecuada de insulina, pero los alimentos no le estaban dando. Entonces este paciente va a llegar con síntomas de hipoglicemia, ya sea los síntomas adrenérgicos o los autonómicos o los síntomas gluconeuropénicos. Entonces acá yo voy a tener en cuenta mi triada de Whipple. La triada de Whipple prácticamente me dice que yo voy a venir con signos y síntomas de hipoglicemia, y si yo le tomo una glucosa capilar me tiene que salir menor a 70, y si es que estos síntomas se resuelven tras la administración de la glucosa, eso prácticamente me está diciendo la triada de Whipple. ¿Y por qué pongo esto de acá de las contrarreguladoras? Si bien es cierto, va a empezar a bajar la glucosa, es un abuelito que se le ha puesto gran cantidad de insulina o no está comiendo, acá van a empezar las hormonas contrarreguladoras. Adrenalina, glucagón, hormona de crecimiento, noradrenalina, cortisol. Estas hormonas van a permitir de que ese decremento de la glucosa no sea tan rápido, va a empezar a frenar poco a poco. Entonces, el glucagón va a aumentar, la adrenalina va a aumentar, la hormona de crecimiento va a aumentar, la noradrenalina y el cortisol aumentan. ¿Para qué? Para que esa disminución de la glucosa no sea tan acusado.
pero naturalmente en algún momento va a ceder y la glucosa va a empezar a bajar. Uno, ¿y por qué el cerebro no se afecta? Es como le mencioné anteriormente, ¿no? El cerebro generalmente expresa el GLUT1 y el GLUT1 es independiente de insulina, así como los GLUT3 que también son independientes de insulina. ¿Qué pasa con hipoglicemia? Si por X motivos yo tengo glucosa arterial en sangre disminuida, van a actuar dos situaciones. Va a actuar mi cerebro, va a actuar mi páncreas. Mi páncreas va a actuar disminuyendo la insulina, porque recuerde que tiene que disminuir la insulina para que yo aumente la producción de glucosa y tiene que aumentar mi glucagón para que yo también aumente mi producción de glucosa. En cambio, el cerebro se va a ir por otra vía. El cerebro va a ir hacia activar la corriente simpático suprarrenal. Entonces va a ir a la médula suprarrenal, va a aumentar la adrenalina porque la médula suprarrenal libera catecolaminas, va a ir al sistema simpático y me va a liberar la noradrenalina y la acetilcolina. También puede ir por otras vías a través de la hipófisis, liberando la hormona de crecimiento, liberando la hormona corticotropa y esto naturalmente se va a ir a la corteza suprarrenal y va a aumentar el cortisol. Entonces, todas estas vías naturalmente, la disminución de la insulina, el aumento de glucagón, el aumento de adrenalina, noradrena, acetilcolina, cortisol, hormona de crecimiento y también el aumento de la hormona corticotropa, todos estos van a tener un fin. El fin de aumentar la producción de glucosa a nivel hepático para poder contener prácticamente esta glucosa que está disminuyendo porque al abuelito me cedí de dosis de insulina o al abuelito dejó de comer y yo le seguía aplicando la dosis de insulina. Por eso que al mandar insulina a un paciente a casa siempre tiene que ser regulado. Y ahí tenemos prácticamente los síntomas de la hipoglicemia. Pero yo también tengo complicaciones crónicas. Y estas complicaciones crónicas son vasculares de la diabetes mellitus. ¿Cuáles son? Las microvasculares, en la cual encontramos la retinopatía diabética, tenemos la nefropatía diabética, tenemos la neuropatía diabética. Dentro de las macrovasculares tenemos la enfermedad vascular cerebral, la cardiopatía isquémica y la enfermedad arterial periférica. Estas macrovasculares prácticamente se deben a una fisiopatología ya conocida, que es la aterotrombosis. La aterotrombosis, ya sea en la enfermedad vascular cerebral, ya sea la cardiopatía isquémica, ya sea la enfermedad arterial periférica, van a ocluir los vasos. Y en este caso, el riesgo de una enfermedad cerebrovascular con aterotrombosis, como ya sabemos, es el accidente cerebrovascular isquémico. En la cardiopatía isquémica, el evento va a ser un infarto agudo de miocardio y en la enfermedad arterial periférica prácticamente vamos a tener la oclusión de los vasos y esto me va a traer necrosis distal de los deditos del pie, que naturalmente en un momento llegan a amputación de los dedos o amputación de los miembros inferiores. La retinopatía, la nefropatía y la neuropatía son lesiones de los vasos pequeños que generalmente se debe a diferentes vías, ya no se debe a aterotrombosis, se debe a vías que ocasionan la hiperglicemia. Si bien es cierto, acá solo vamos a hablar de la retinopatía diabética, pero sucede lo mismo prácticamente para la nefropatía y para la neuropatía. ¿Qué va a pasar? Se va a activar vías. La hiperglicemia me activa vías. ¿Qué tipo de vías, doctor? La vía de los polioles, la vía de las exocinasas, la vía de la proteínquinasa C y ahí también la vía de los productos finales de la glicosilación avanzada. Entonces, la vía de los polioles, la vía de las hexamidas, la vía de los productos finales de la glicosilación avanzada y también tenemos las vías de la proteínquinasa C, todos estos me van a dañar los vasos pequeños, no los vasos grandes como las enfermedades macrovasculares. Pero todas estas vías van a tener un eje en común.
de que esto van a llegar hacia el estrés oxidativo. Este estrés oxidativo naturalmente va a traer disfunción mitocondrial y esto me va a activar prácticamente la activación de las caspasas y posteriormente de la muerte por apoptosis. Y si hablamos del ojo, prácticamente estamos hablando de la retina. Si hablamos de la neuropatía diabética, estamos hablando de los nervios periféricos pequeños. Y si estamos hablando de la nefropatía diabética, ocasionamos daño a nivel de la vasculatura renal. Entonces, estos son prácticamente las complicaciones crónicas que nos lleva la diabetes mellitus tipo 2 y tipo 1 también, ¿no? A ver, Aguinaga, Sí, doctor. yo soy tu paciente. Si yo soy tu paciente, tú me has citado 3 veces a tu consultorio y me mandaste pedir glucosa en ayunos. Ok, para eso me dijiste que yo deje de comer al menos 8 horas y que me saque la glucosa a las 6 de la mañana. Entonces me salieron valores de 180, al día siguiente un valor de 99 y al día siguiente un valor de 125. Doctora, ¿tengo diabetes o no? Ah, ok, por los datos que me ha dado doctor, la primera está demasiado alterada, lo que nos puede hacer una sospecha de diabetes, pero en cuanto a los dos valores que me dio diferente, no, no sería una diabetes. Por eso creo que hay que solicitar más exámenes, como por ejemplo la glucosa postprandial o la tolerancia de la glucosa 2 horas después de las comidas y también una hemoglobina glicosilada. Ya. Muy bien, Les. Hay mi tuma. Sí, doctor. Hay mi tuma. Ya. Yo soy tu paciente, 180, y 99, y el otro me sale 110. Como dice la doctora, prácticamente tengo que hacerle otras pruebas. Ya me hice una prueba. Me hice la prueba de la tolerancia a la glucosa. Y mi prueba de la tolerancia de la glucosa me salió en 139. Bueno, los valores es 90, 110 y 139 en el caso de tolerancia. El paciente estaría en una prediabetes, doctor. En una prediabetes. Mm, ¿Estás Aunque el segura de lo último que me valor dices? no, pero si están en Recuerda que la tolerancia ayunas, a la glucosa te lo sacaste para sacarte de dudas, porque la glucosa en ayunas que se sacó la alumna anterior me dijo de sí, que había valores distintos y por eso que solicitó una
tolerancia a la glucosa. Gracias a la glucosa. Claro, si es en ayunas, los valores normales serán de 70 a 100, ¿verdad? Entonces, superar los 100 y más mi promedio de tolerancia que está elevado, el paciente tendría diabetes. Diabetes con 139 de glucosa postprandial. Ah, no, Ahora soy no, diabético, ¿no? doctor. No, ¿Mm? no, doctor. ¿Qué soy entonces? Mm, no habría diabetes, doctor. Señor, no es diabetes, no se preocupe, pruebas han salido alteradas. Pero la glucosa postprandial naturalmente me descartó la patología. Ponte que el paciente haya comido en la mañana, no se haya dado cuenta, su glucosa haya salido en 180, entonces te queda la duda. Entonces para eso le solicitas otras pruebas. Pero, muy bien está mi tumba. José Aranda, Sí, profesor. en este caso, me salió mi glucosa en 125, 110, 115. ¿Soy diabético, doctor? Sería prediabetes. Ya, estoy en una prediabetes en ese momento. ¿Requiere otros exámenes? ¿Requerirías otro examen para comprobar tu diagnóstico o ya lo dejamos ahí? Ya usted es diabético. Tome su metformina, doctor. ¿Mm? Creo que no, profesor. Ya no pedirías más. Ya está confirmado el diagnóstico. Es una prediabetes y le va a decir, señor, si no se cuida, sigue subiendo de peso, sigue comiendo mal, no toma su metformina, de acá a un tiempo va a ser diabetes, que es prácticamente el estadio siguiente. No significa que no va a llegar, sí, pero podemos retrasar la enfermedad. ¿Has tochado? Sí, doctor. ¿Has tochado? Para yo liberar insulina, ¿qué es la molécula principal que yo necesito en mi célula beta pancreática para poder generar esta insulina? O que salga prácticamente de la célula beta. Doctor, disculpe, le escuché para yo liberar insulina y no lo escuché. Ya ves. Si yo sé que las células beta requieren un metabolito para poder estimular la salida de la insulina que se encuentra dentro de las células beta, ¿qué molécula necesito? En Eh, otras palabras más sencillas, ¿qué es lo que me genera para la salida de la insulina? ¿Qué es lo que tengo que tener para que la insulina salga de su célula? producción de glucosa, doctor. Producción de glucosa, o sea, voy a producir glucosa para que salga insulina. Glucosa sí es cierto, pero ¿de dónde viene esa glucosa? De Por la el producción, del ¿ah? hígado. Del hígado, no viene del hígado. Bueno, ahí se va a producir y Eh, se va a almacenar lo que es la glucosa. sí, pero, o sea, la producción de hígado me va a generar la insulina.
Le mencioné que viene de otro sitio. Bastidas Enríquez Álvaro. Sí, doctor. Ya, Álvaro, ¿de dónde viene esa glucosa para yo poder liberar la insulina y por qué transportador ingresa a nivel de la célula beta pancreática? Creo que es de las comidas, ¿no? Carbohidratos, todo lo que De la, comemos. de la alimentación. Claro, alimentación. Claro, de la De la alimentación. alimentación viene esta glucosa. Naturalmente, cuando yo como hago picos de glucosa elevada. Entonces, si viene de la alimentación, va a ingresar por qué transportador. El GLUT1 y el GLUT2, como usted lo mencionó, que Ok, es fácil agregar, ¿no? muy bien, Alvarado. Álvaro, Campos, gracias. Campos Echeubatis. Sí, profesor. Si bien es cierto, la producción de la liberación de la insulina por la célula de las beta, una de las principales es la glucosa, también mencioné que hay otro muy importante que también proviene de la alimentación para poder liberar la insulina, que es otra molécula. ¿Cuál es? El CAMP, ¿Ah? el CAMP, CAMP. No, está antes del CAM. Dora Cárdenas. Doctor. La misma pregunta. ¿Puede repetir, por favor, doctor? No le gusta que mi garganta se malogre. Ya. Si bien es cierto, la glucosa libera gran cantidad de células, la glucosa permite la liberación de la insulina a través de la célula beta, pero no solo es la glucosa es la principal, pero hay otra molécula que también permite la liberación y tiene su propio receptor. ¿Cuál es? A nivel de la célula beta plasmática, beta pancreática. Ok. Córdoba Ruiz. Sí, doctor. Dacha. La misma pregunta. ¿Qué me libera parte de la glucosa de la insulina en la célula beta pancreática? Se hablaría de la despolarización de los canales de sodio, no, de calcio, digo, para que pueda ingresar y pueda darse lo que es Sí, pero eso lo hace la glucosa. Hay otro metabolito más que ingresa para poder liberar el sistema de AMP cíclico que me mencionaron anteriormente. Emily Domínguez. incre- Serían las incretinas que son liberadas por por el intestino, por los alimentos, ¿sería esto? Ok, muy bien, Emily. Las incretinas. Y las incretinas tienen su propio receptor, naturalmente su propio receptor, y este va a activar el sistema de AMP cíclico. Y este AMP cíclico también se va a unir a la producción de más calcio y esto va a incidir en la liberación de la insulina. Estofanero. Sí, profesor. ¿Cómo yo podría? Este es un paciente de diabetes con diabetes mellitus tipo 2. Yo quiero diagnosticar hiperinsulinismo, pero yo sé que la insulina es muy volátil, puede trabajar rápido y no me dosa los valores suficientes. ¿Qué tendría que dosar en sangre para yo saber que hay hiperinsulinismo en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Tendría que hacer la prueba del péptido C, ya que este tiene un tiempo de vida más menor al de la insulina. Mayor, Ajá, mayor. mayor, pero está bien. Muy bien, Tani, ¿no? Sí, profesor. Galván Facardo. Sí, doctor. A ver,
Dentro de los estados de hipoglicemia, ¿por qué el cerebro es el último en afectarse? ¿Por qué el cerebro no sufre tantos síntomas? Por el GLUT2, GLUT1, perdón, doctor. Por el GLUT1 GLUT1 y y GLUT3. el GLUT3. Ya. ¿Por qué el GLUT1 y por qué el GLUT3? Bueno, el aumento del GLUT1 por el endotelio vascular y el GLUT3 por sus neuronas cerebrales. Ya, estas dos GLUT tienen algo muy importante, que yo lo mencioné en ese momento. Ya para avanzar, son independientes de insulina, o sea, no requieren de insulina para su función. Es por eso que el cerebro, naturalmente, no se afecta mucho por este tipo de detalles. De acuerdo, doctor. Si bien es cierto, para el consumo de glucosa por las células musculares, sí requiero la insulina. Pero en el caso del cerebro, necesita glucosa siempre y no puedo depender de la insulina. En los estados diabéticos, naturalmente, cuando hay disminución de la insulina, mi cerebro sigue consumiendo glucosa, a excepción de las células musculares que no reciben porque naturalmente que hay resistencia a la insulina, no cumple su función y no ingresa la glucosa a la célula muscular. Ok, Oscar. Paola Gamonal. Sí, doctor, presente. Si hablamos de cetoacidosis diabética, yo mencioné que se forman cuerpos cetónicos, ¿sí? Ujú. ¿Cuáles son estos cuerpos cetónicos que se forman? Mm, Este, el el acetoacetato, las beta hidroxibutirato y la acetona. Ya, muy bien. Garay Mantilla. Así, doctor. Si viene un paciente, eh, viene un paciente de 20 años de edad, de la cual menciona de que ha estado orinando de forma frecuente a cada momento, muy frecuente, muy frecuente, muy frecuente. Y cuando tú le haces el examen físico, le encuentras con signo de deshidratación, el signo del pliegue, y cuando tú le haces el examen de glucosa, sale en 700, es un diabetes mellitus tipo, ya como antecedentes tiene diabetes mellitus tipo 2, y su glucosa sale en 600, su pH es 7.4, bicarbonato en 18 y la osmolaridad en 330. Y en el examen de orina no salen cuerpos cetónicos. ¿De qué estamos hablando? Podría ser un estado hiperosmolar, hiperglucémico. Hiperglicémico, muy bien. Ircañaupa. Sí, doctor. A ver, viene. A ver. Si yo sé que la diabetes mellitus tipo 1 es mediado por anticuerpos que ocasionan destrucción,
Mencióname al menos tres tipos de anticuerpos que yo puedo encontrar en una diabetes mellitus tipo 1. Kiara y Yanni. Sí, doctor. Kiara, tipos de anticuerpos que yo puedo encontrar en diabetes mellitus tipo 1. Mm, Podría ser anticuerpos de antiinsulina, ¿Ya? mm, anti, anticélulas de los islotes, ¿Ya? Dame una más. también podría ser anticélulas de los islotes 502. Ah, ese no lo conocía. A ese no me acuerdo. Ya, pero vamos a tomar lo que fuera cierto. Porque se han descubierto más, pero usualmente no. Juipa, pero los dos están bien, no te preocupes. Juipa Machado. Sí, doctor. El- ¿Cuál es el sistema inmunitario más importante en la diabetes mellitus tipo 1 y qué célula es la que va a afectar o va a generar la apoptosis de la diabetes mellitus tipo 1? Lo que va a generar la diabetes mellitus tipo 1 sería la destrucción de las células beta pancreáticas y tendría una mediación autoinmunitaria. Ya. Eso es lo que te pregunté, ¿cuál es la mediación inmunitaria? Sería el innato. ¿Ah? Nata, no me respondas con la misma pregunta que te he hecho. Yamoca Domínguez, Sí, profesor. ¿qué sistema inmunitario se forma en un paciente con diabetes mellitus tipo 1? La misma pregunta, ¿no, doctor? Sí, Los anticuerpos contra las células de los islotes. esto va a dañar a las células beta. Sí, va a estar mediada que más que todo eh, por los ¿cómo me puedo decir? Por ejemplo, usted mencionó un ejemplo que hablaba de la rubiola, que era del antígeno, que eran contra la misma insulina y también contra el glutamato, pero en sí se enfoca tanto contra los islotes, donde esta célula, había una célula que va a ser la célula analítica, que va a ser un proceso que va a tener relación con las células TCD4 y después va a ser la Ya, TCD8, y esta va a ser la principal, la cual va a provocar la insulinitis. Y en ok, general muy va, bien. ajá, La inmunidad celular y a través de los linfocitos TCD8. Estos naturalmente van a ocasionar la insulinitis porque cuando el linfocito CD8 se acopla a la célula beta, van a formar las perforinas, las granzimas, y esto va a activar las caspasas y muerte celular. Muy bien, Yamoca, ¿no? sí, profesor. López Velázquez. Sí, doctor. A ver, ya. ¿En qué momento de la etapa yo puedo diagnosticar una diabetes mellitus tipo 1 idiopática?
¿O cómo hago el diagnóstico de diabetes mellitus idiopática? Por de que no hay presencia de anticuerpos. Ok, muy bien. Es un paciente con diabetes mellitus de la cual no le he dosado todos los anticuerpos y no encuentro ningún anticuerpo. Ok. Carla Manrique. Sí, doctor. Buenos días. Mencióname las complicaciones crónicas macrovasculares de la diabetes mellitus. Perdón, como doctor, ¿puede repetirme? Las complicaciones crónicas macrovasculares. Allá, puede darse una enfermedad vascular cerebral, también una cardiopatía isquémica y una enfermedad arterial periférica. Ok, muy bien, Carla, ¿no? Sí, doctor. Aide Martínez. Sí, doctor, me escucho. Si bien es cierto, tu compañera ha mencionado las enfermedades crónicas macrovasculares, que son 3, ¿estas a qué se deben? ¿Cuál es su fisiopatología? ¿Por qué se forman estas enfermedades macrovasculares? Allá por la aterotrombosis. Aterotrombosis, todas estas enfermedades macrovasculares, o sea, de vasos grandes, se generan porque hay una disregulación, hay una dislipidemia, y esto me va a traer las aterotrombosis de los grandes vasos, las arterias cerebrales, carótidas, coronarias y los vasos arteriales de los miembros periféricos. Muy bien, Martínez. Menéndez Altamirano. Doctor, Si hemos hablado de lo que es las macrovasculares, ¿cuáles son las microvasculares? la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética creo que son las más importantes. Ya. Brian. Doctor, presente. ¿Y por qué se debe estas enfermedades microvasculares crónicas? Por la hiperglicemia. Ya, ¿qué más? ¿Me escucho? ¿Por qué más? El estrés oxidativo que hace que se activen las caspasas y la célula muere. Ya, el estrés oxidativo, sí es cierto, es la vía común. Es la vía común porque hay 4 vías anteriores. Angie Munibe, Sí, doctor. ¿cuáles son esas vías anteriores que se tienen que formar en una hiperglicemia para llegar al estrés oxidativo? Doctor, creo que es glucosamina. No, Muñoz Rengifo. Doctor, buenos días. Sí, ¿por qué vía se va a formar el estrés oxidativo? En unas enfermedades microvasculares. Creo que a nivel de vía mitocondrial usted mencionó factores, doctor Nat, Solo, a menos mencióname una, por favor, porque son varias. Oblitas Vergaray. exosaminas. Ya,
Exosamina, ese es uno. Ya, muy bien, Roger. Dante. Oblitas Vergaray. Oblitas Vergaray. Le voy a colocar falta. Por eso Urichaki. Doctora. Sí, ya tu compañero mencionó la vía de las exosamidas. ¿Qué vía más Ya. tenemos? A los pioles, doctor. Ya, ¿de cuál? La ruta de los pioles, la Ya, hexazo. los polioles nada más, déjalo ahí. Ya, ya. Alejandra Pérez. Y doctor, presente. Ya, la tercera vía. Proteína quinasa. Ok. Raimundes Rosas, la última vía. No, ahí no está. Ríos Susaníbar. Sí, doctor. Ya, la cuarta vía. El Pathway, algo así. Deletréamelo en castellano, yo te lo he mencionado en castellano. Mm, Pathway, Productos finales de productos, ya, finales de la glucosilación avanzada. eso, doctor. Sí, porque son 4 y esos 4 van a activar el estrés oxidativo. En tu examen no te lo voy a poner como age, por favor. Ya. Te lo voy a poner como en castellano. ¿Ya? Ajá, ok, sí. Okay. Gracias. Santos Gómez. Sí, doctor. Ya no quedan muchas preguntas. La tríada de Whipple en los pacientes con hipolicemia. Silva Calle, la tríada de Whipple. Sí, doctor. Bueno, se da por una baja concentración de la glucosa plasmática, por si más no me equivoco, bueno, era la resolución de síntomas de glucosa, un nivel bajo de plasma de la glucosa, y el último era los signos y los síntomas, o sea, la clínica del paciente, ¿no? Ya, resúmemelo de nuevo. Bueno, te entendí muy bien. Bueno, doctor, en lo que respecta a la triada, a lo que quiere llegar es que son 3 puntos. El primero, que bueno, es los signos y síntomas o la clínica. En este caso, también la baja concentración del nivel de glucosa. Ya. Y me falta una que era la solución de los síntomas, en este caso, de un nivel bajo que podría presentar la glucosa, ¿no? La resolución de los síntomas tras qué. En la tríada solo te creí 2, pero me falta la última. Talledo Ruidias. Sí, doctor. Completa la tríada de tu compañera, porque ella dijo 2 perfectamente, pero me faltó uno. Ya, para completarlo es la baja concentración de la glucosa, obviamente no, o sea, los signos y síntomas, como mencionó la clínica, la resolución de los síntomas tras normalizar la glucemia y Tras la administración de glucosa. tras la administración de glucosa y la Ya, esos última, son. el bajo plasma, el nivel. Ya, esos son los 3. La tríada de Whipple es fácil. La tríada de Whipple simplemente viene con síntomas y síntomas neuroglucopénicos o adrenérgicos. Viene con, yo le tomo una glucosa capilar y naturalmente me sale menos de 70. Y viene
Y si yo en ese momento le administro glucosa al 33%, unas 4 a 5 ampollas, este paciente se recupera de inmediato. Eso prácticamente es lo que nos dice nuestro amigo Whipple, ¿no? De la cual es la triada de Whipple en los casos de hipoglicemia. Ok, muy bien. Janet Valdés. Presente. Janet Valdés. Mencióname una hormona contrarreguladora. Una hormona contrarreguladora, doctor. Sí. Tenemos lo que es el cortisol, hormona de crecimiento, doctor. Ya. También tenemos la contrarreguladores de la glucosa, doctor. ¿No? De la Ya, hormona. ese ya no, ya, con las dos nomás quédate, porque ya la otra no es. Gracias. Hilary Yupanqui. Sí, doctor. Ya, tú sí dime todas las hormonas contrarreguladoras. Ya. La hormona del crecimiento, la noradrenalina, el cortisol, el glucagón y la adrenalina. Ok, muy bien. Celada Borja. Sí, docente. Celada Borja. A ver. Mencioné que la resistencia a la insulina tenía muchas, llevaba a diferentes tipos de enfermedades. Mencióname al menos 5 y que estos sean parte de del síndrome metabólico. Ah, bueno, la resistencia a la insulina va a conducir de por sí a la diabetes mellitus tipo 2. De igual Ok, manera, va a presentar el paciente hipertensión. ya, Mencionó, creo, una microalbuminuria. ya, microalbuminuria. Ok, La aterotrombosis de por sí, ya, que puede estar acompañada de lo que es inflamación vascular y, bueno, la obesidad central. la obesidad central y la dislipidemia. Muy bien. Sí. Dislipidemia, obesidad, hipertensión, diabetes y alguno cualquiera, agréguenle de ahí. Es una gama. Todo esto compone lo que es el síndrome metabólico. ¿Ok? Eso también es tema de pregunta y naturalmente dentro de su fisiopatología estamos hablando de la resistencia a la insulina. Ok, chicos, esto como síntesis del tema prácticamente estamos hablando de que la diabetes mellitus es un conjunto complejo de enfermedades crónicas con etiopatología y manifestaciones clínicas y evolución distinta, cuyo nexo en común es la presencia de hiperglicemia que provoca alteraciones de distintos órganos y sistemas debido a defectos en la secreción, acción de la insulina o resistencia a la insulina. Su clasificación se realiza atendiendo a diferentes etiopatogenias, destacando la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes gestacional y los otros tipos de diabetes, ¿no? En este caso las monogénicas y las asociadas a enfermedades. También podemos encontrar complicaciones agudas, ya las conocen, de instauración rápida, la cetosis diabética, estreptococcus molar, hipoglucemias, y las complicaciones crónicas que pueden ser microvasculares, retinopatía, nefropatía, neuropatía y las macrovasculares como son la cardiopatía, accidente cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica. Y por ende, los criterios diagnósticos de la diabetes se basan en las cifras de glicemia en ayunas, cifras de glicemia postprandial y niveles de hemoglobina glicosilada, pudiendo distinguir según los valores entre prediabetes y diabetes y naturalmente esto asociado a clínica cardinal de diabetes mellitus, de la cual es poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, de la cual no estamos asociados a diabetes mellitus. Chicos, que descansen. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenos días. Hasta luego.
Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.